Padre, dándote gracias por lo que hemos recibido de ti. Oramos en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. El Señor te bendiga. Qué palabra. Vamos a rezar. Bueno, me pongo esto, así puedo caminar libremente, sin miedo a tropezarme con los cables. Ahí. Bueno, muchas gracias por la invitación. Siempre estamos agradecidos con la oportunidad desde el Ministerio de Evangelismo y Misiones que nos dan de presentar una vez por mes o regularmente, si se quiere, estas peticiones que tenemos, estas misiones que entendemos que Dios nos da de ir y predicar a todos los rincones del mundo, ¿no? Como dice su palabra. Y en primer lugar, lo que quiero hacer es hablarles de un elemento. Vamos a ir hacia otro lugar, vamos a empezar de cero. Les quiero hablar de algo que es usado cotidianamente, que hay millones de millones en el mundo, por no decir billones, y que se utiliza para asegurar algo y para también permitir acceder a eso, algo que es importante para nosotros. Y no lo digo como modo de adivinanza, y antes déjenme poner el cronómetro porque no me quiero pasar de tiempo. Dejé el celular por ahí. Bueno, me van avisando entonces. Ahí va, gracias. Perfecto. Y no tiene que ver con ninguna adivinanza ni nada de esto, sino de algo que supuestamente está acá. Ahí va. Ups. Y es esto. Es una cerradura, muy bien, es verdad. Y la cerradura la usamos día a día, ¿verdad? Es algo que lo tenemos cotidianamente, pero que pasa tan inadvertido a nuestros ojos y que si nos ponemos a pensar en este mismo instante, ¿cuántas millones de usos se debe estar dando a cerraduras como esta, verdad? Y en realidad hay de todo tipo de cerraduras. Tenemos grandes, pequeñas, tenemos cerraduras que son importantes para nuestro hogar, ¿verdad? Para salvaguardar lo más importante que tenemos, que es nuestra familia, para protegerla. No creo que hoy en día hayan pueblos en los cuales puedan quedarse con la puerta abierta. Capaz que antes, o algún pueblito del interior del país, puede ser que aún lo hagan, pero hoy en día creo yo que la mayoría de los que estamos acá cerramos con llave, ¿no? Por ese miedo digamos, a los amigos de lo ajeno, como se dice popularmente. A su vez también hay cerraduras que son para negocios, para cerrar algo que quizás si tenemos un negocio queremos dejar las cosas importantes allí y no queremos que nadie se las lleve, obviamente. Pueden ser también bancos, ¿no? Los bancos cierran, hay bóvedas, incluso para los que les gustan las películas y ven muchas películas, vemos que en general en películas norteamericanas, si se quiere, hay incluso dentro del banco como pequeños casilleros y cada uno tiene su llave, cada usuario, para poder abrirlo. Entonces, lo utilizamos justamente para guardar cosas importantes y también para acceder a cosas importantes. Y a ver si están de acuerdo conmigo que esto también, sigo sacando cosas de acá. A ver si conocen algún logo así o parecido. Acá, contraseña, dicen. Acá estamos viendo una imagen de lo que sería una contraseña con esos asterisquitos y el candado que indica que estamos asegurados, ¿no? Eso es el lugar para poner nuestra contraseña. Es como una cerradura, pero a nivel virtual. Y bueno, también es algo muy importante. ¿Qué momento es en el que olvidamos la contraseña para entrar a nuestras redes sociales, cosas privadas, o incluso para los que tienen cuenta, que le depositan el sueldo mes a mes? Cuando te olvidas de la cuenta, qué problema que hay, ¿verdad? Entonces, son cosas que usamos en nuestro diario vivir, sea virtual, sea físico, pero que son muy importantes para todos nosotros. Y en realidad, lo que quiero que vean es que están funcionando ahí, son invisibles quizás a la vista, a los ojos,
pero que son tan fundamentales en nuestro diario vivir que debemos de estar atentos a que funcionen bien, ¿no? Qué importante es que una cerradura funcione bien. O sea, imagínense que usted cierra la puerta de su casa, pero después ya no puede entrar más. Sería un grave problema. No solo sirve asegurar algo para cerrarlo y ya está, ni tampoco al revés, que usted cierre con una llave su casa, pero que después cualquier persona poniendo cualquier llave va y entra. Eso tampoco serviría. Y bueno, y ahora ya dejando a un lado un poco este tema de las cerraduras, que es algo cotidiano para nosotros, querría empezar a hablar de algo que era cotidiano para la época en donde Jesús vivió, y algo que ellos entendían muy bien. Y este concepto de lo que ellos entendían muy bien era la sal. Y Jesús habla de la sal en muchos de los pasajes. Y la idea de la sal es algo que en su época era cotidiano como para nosotros las cerraduras, y que en realidad quizás hoy en día diríamos, bueno, pero ¿por qué no va al almacén y se compra un paquete de sal? Capaz los más jóvenes no entienden qué tanto tema con la sal, si la sal es algo dentro de todo relativamente barato, ¿verdad? Pero en aquel tiempo era algo muy importante. Por eso es interesante que cuando leemos la Biblia tenemos que entender el contexto en el que se dice, si no pierde sentido total. Hoy en día incluso la gente dice, bueno, es más, mejor vivir sin sal, hay que tener cuidado de la hipertensión, hay que tener cuidado de tantas cosas. Pero en esa época era crucial, y vamos a ver por qué. La sal era muy importante para la conservación de alimentos. Por ejemplo, si vos tenés la carne, como no había heladera, se podrán imaginar en aquella época, más de 2000 años atrás, la carne dura cierto tiempo. Ahora, si le pones abundante sal, llega a conservarse más. Y eso obviamente era algo crucial para la época, poder llegar a extender la vida de esos alimentos, si no, se desperdiciaba directamente. Además, desde este púlpito muchas veces se ha hablado del origen de la palabra salario, ¿verdad? Que, bueno, para los que no lo sabían, ahora lo saben, salario viene de sal, porque, por ejemplo, a los soldados romanos, por su servicio, por su contribución, se les decidía pagar con sal, así ellos podían conservar. O sea, era como algo, una moneda corriente, si se quiere, de esa época. Y bueno, ahora quiero que me acompañen a Mateo 5:13. Mateo 5:13. En donde se menciona esto de la sal que yo les estaba hablando. Y dice así: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Ahora les voy a leer la otra traducción, nueva versión internacional, que capaz que es más clara, la NBI, que dice: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo lo recobrará? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Jesús les estaba diciendo a sus discípulos, miren, ustedes son sal, ustedes tienen que tener esas propiedades de la sal, que son para poder conservar, para realzar el sabor. Eso es lo que yo quiero que ustedes sean. Pero nadie tendría guardada sal si esa sal ya perdió esas propiedades. Si esa sal ya no funciona para conservar los alimentos, si ya se humedeció y ya no funciona bien como para realzar el sabor. Y ahí es que pasa a no servir, ¿no? Lo mismo que decíamos hoy. Si tenemos una cerradura que cualquier llave la puede abrir, ¿de qué nos sirve? Si tenemos una contraseña que después nos olvidamos, ¿para qué nos sirve? Tenemos que hacer otra. Y Jesús, a lo largo de toda la Biblia, podemos ver que Él nos enseña a que Dios es un Dios de propósito.
Dios no hace las cosas en vano, Dios no te creó en vano, no me creó en vano. Dios tiene un propósito con nosotros. Y hay propósitos generales que los entendemos. Entendemos que tenemos el propósito de adorar a Dios, como dice ahí. Tenemos el propósito de servirle. Y también tenemos propósitos individuales. Como iglesia, de cada iglesia, de cada lugar, de la ciudad, del mundo, también tenemos propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y eso es importante que estemos toda nuestra vida buscando qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros a cada instante. Ahora, si yo, cada vez que Dios me dice, yo creo que tenés que ir y hablarle a tu familia, por ejemplo, y nosotros cada vez ponemos una excusa, no sé, hoy no me animo, hoy me da vergüenza, que son cosas que yo mismo he sentido también con amigos, con vecinos, no sé qué decir, no sé cómo empezar, y perdemos una y otra vez la oportunidad. Bueno, déjenme decirles que estamos actuando en esos casos como esa sal insípida, esa sal que no tiene sabor, esa sal que no conserva, o esas cerraduras que ya no están andando. Y Dios no quiere que seamos cerraduras que no andan, sino que quiere que seamos buenas cerraduras. ¿Y cómo podemos ser buenas cerraduras? Bueno, ya lo mencioné, siendo obedientes a su palabra, buscando ese propósito del que había. Y nosotros como cristianos hay algo que le denominamos la Gran Comisión, que de hecho lo estuvimos viendo con los niños el domingo pasado. Y justamente la Gran Comisión, comisión lo que quiere decir es esa tarea, ese encargo que Dios nos dio y que nosotros lo entendemos como muy importante. Y ahora si quieren acompáñenme, también está en Mateo 28 y 19 y 20, son los versículos que vamos a leer, Mateo 28, 19 y 20. Y dice así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Que así sea. Y este encuentro lo podemos ver a lo largo de los evangelios, no solo en Mateo, aparece en todos desde distintos puntos de vista. Es importante esto que todos los evangelistas captaron y decidieron fijar allí en la Biblia. Y hay algo muy interesante que a mí me gusta remarcar, que dice, vayan y hagan discípulos. No dicen, vayan y hagan y digan que Dios los ama solamente. No dicen, vayan y díganle que están en pecado y que Dios tiene un plan para ellos, para restituirlos a través de Jesucristo, solamente. No se basa solamente en transmitir el mensaje y ya está. Aunque muchas veces es lo único que podemos hacer. Quizás hay personas que nunca más vamos a ver y por lo menos es algo. Pero lo que Dios nos manda y lo que Jesús estaba diciendo acá es que vayan y hagan discípulos. Y es una tarea mucho más ardua, mucho más difícil, que de hecho a mí me gusta porque con los jóvenes de la iglesia y los adolescentes podemos tomar ejemplo de ellos, de que están teniendo sus reuniones y no es solamente te digo la palabra y ya está, ya me lavo las manos, sino que están realmente involucrados en lo que pasa en sus vidas, en cómo pueden ayudar para que crezcan, en cómo pueden ayudar para que su relación con su familia sea mejor, para que su familia conozca a Dios, para que sus amigos conozcan a Dios. Y a través del ejemplo de Jesús estamos pudiendo ser discipulados y ellos lo están enseñando muy bien. Y yo creo que como iglesia también lo estamos haciendo a través de los diferentes grupos de discipulado, que ya de paso les digo, si no estás en uno, les recomiendo que puedan hablar con los pastores o con alguno de los presentadores para poder realmente estar en uno, que es muy importante ser discípulos. Y es lo que Dios nos manda hacer, en su palabra lo dice. Y además, también nos dice que Él no nos va a dejar solo, ¿no? Dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén.
Hay promesa de parte de Dios de que Él no te va a abandonar. Hay promesa de que quizás sea difícil, quizás nos resulte una tarea compleja, quizás nos dé vergüenza, pero Dios dice que va a estar contigo y cuando Dios lo dice, se cumple. Créelo que es sí y amén, como dice al final del versículo. Y todas estas enseñanzas que Jesús nos daba apuntan a una cosa. Y eso es que Dios quiere que todos se salven, que todos accedan a la salvación, que algún día vos y yo quizás lo entendimos, y si aún no conoces a Dios, te invito a que no te vayas de este lugar sin preguntar de qué estoy hablando, de qué se trata esto de aceptar a Jesús como Señor y Salvador de tu vida. Y esto de que Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento y que todos se salven, está en la Biblia. Y les pido que me acompañen ahora a 2 de Pedro 3:9, o si no, va a aparecer en la pantalla, no se preocupen, porque ahora hay varios versículos de los cuales quiero hablar con respecto a esto. Ahí va. Y dice en 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Gracias a Dios por esto, ¿no? Que es paciente, porque a veces uno se siente como una cabeza dura que muchas veces está en contra de lo que Dios quiere, es duro de service, es duro para entender. Y Dios nos dice anda para allá y yo me voy al otro lugar, parecido a Jonás cuando tenía que ir a predicar, ¿verdad? Que Dios le dijo anda para ahí y Jonás se tomó un barco para ir al otro lado, básicamente. Pero acá dice que tiene paciencia con nosotros. Él está esperando a que podamos tomar esa decisión para acceder a ese arrepentimiento, ¿verdad? También no lo busquen, otro versículo en 1 de Timoteo 2, 4 y 5, dice, hablando de Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y cuando Dios creó a Adán y Eva, cuando Dios allí en el comienzo estaba creando la vida, su propósito era el de eternidad, el de paz. Y no era el de que estuviéramos enemistados con Él, pero fue una decisión que el ser humano tomó de decidir desobedecer a Dios. Sin embargo, Él está esperándonos para restituir esa relación y su propósito, como dice acá, era que todos seamos salvos. Él quiere que todos vengamos al conocimiento de que hay un solo Dios, al conocimiento de esa verdad y que el mediador, el que nos puede salvar, el que puede sanar nuestra alma, es Jesús. Otro versículo, Juan 3, 16 y 17. Nos encanta Juan 3, 16 porque dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero muchas veces nos olvidamos de que hay un 17, un versículo siguiente que dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Para los que creen en Jesús hay salvación. Entonces, el propósito siempre fue de salvación, pero obviamente hay una decisión que tenemos que tomar. Esa decisión en cuanto que Dios nos conoce por la decisión que vamos a tomar y eso que nos conoce nos predestinó. Gracias a que Él lo sabe todo, Él sabe también que al final Él va a vencer, ¿verdad? En Apocalipsis vemos que está el final de lo que va a ser todo aquí en la tierra y cómo Dios va a vencer, aún así Dios ya lo sabe. Y en este caso, cuando dice a los que conoció, también predestinó.
es porque hubo una decisión y Dios, como ya la conoce, nos predestina para estar con Él en la gloria eterna. En Gálatas 3, del 6 al 9, dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, o sea, a los que no eran judíos, gentiles quiere decir eso, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Incluso en el Antiguo Testamento, que uno podría decir que hay un trato muy especial con el pueblo judío, y es verdad, pero muchas veces nos quedamos con eso. Y entonces quizás pueden venir personas y dicen: no, pero mirá, en el Antiguo Testamento a Dios solo le importaba cierto grupo de personas, no estaba interesado en todo el mundo. Y en realidad acá podemos ver que ya desde la historia de Abraham, cuando Dios le dice, y hay muchas partes de la Biblia también que lo dice, que en ti serán benditas todas las naciones, que incluso había leyes para los extranjeros que quisieran ir al templo a adorar, que Dios los iba a escuchar. Ahí nos damos cuenta de que siempre el propósito de Dios fue el que todos fuéramos salvos. Y ahora, cambiando un poco, yendo a Romanos 10, dice la tarea que tenemos asignada. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues es el mismo que es Señor de todos, es rico para con misericordia con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y esto es algo claro, ¿no? O sea, Dios tiene ese propósito del que hablábamos al principio y nos dice, de la gran comisión: id y haced discípulos. Y dicho así, suena muy lindo, pero ¿cómo vamos a poder hacer discípulos si en realidad nos quedamos en la comodidad de nuestra casa? ¿Cómo vamos a poder hacer discípulos si en realidad cuando alguien me viene a preguntar en lo que creo, yo tengo vergüenza y digo: no, anda a una iglesia y que te cuenten bien ahí? ¿Cómo puedo hacer discípulos si cuando me están proponiendo de hacer discipulados, yo digo: no, pero tengo otras cosas para hacer y pongo alguna excusa? ¿Y cómo van a invocar el nombre de Dios si ellos todavía no han creído, no le han escuchado y no hay nadie que haya ido? Entonces, la pregunta es: ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Estamos realmente ayudando a ser discípulos en todo el mundo? Y déjeme decirle que yo creo que como iglesia estamos haciendo un muy buen trabajo. Obviamente hay muchas cosas por hacer, pero es lindo ver cómo la iglesia se involucra de una manera u otra a estos proyectos, por ejemplo, que tenemos en el Chaco, en Bolivia también. Y eso, déjenme decirles, que ayuda a ser discípulos. Y obviamente no todos vamos a ir al Chaco, no todos vamos a ir a Bolivia, pero siempre hay algo que podemos hacer. Primero y fundamental: oración. Sin oración la iglesia no se puede mover. Sin oración no estamos alineados con lo que Dios quiere hacer a través de su Espíritu Santo. Sin oración, ante el primer problema nos desanimamos. Y a veces la oración queda para el final. A veces lo ponemos como: bueno, y al final oramos y ya está. No. La Biblia dice que oremos sin cesar, que llevemos nuestras peticiones a Dios y que Él nos va a escuchar. Y es nuestra manera de alinear esos
planes que tenemos terrenales, digamos, o que no entendemos si es lo que Dios quiere, con realmente el propósito y plan de Dios que tiene para nuestra vida. Y en Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y podemos decir, si bien hay que hacer todo esto al mismo tiempo, o sea, no es que ahora como hay un proyecto en Coripata, entonces dejamos de hablarle a las personas que están ahí afuera porque ahora estamos enfocados. No, se tiene que hacer todo al mismo tiempo, pero lo interesante de ver es que cuando dice recibiréis poder, Judea, digamos, representa lo más cercano que ellos tenían, o sea, es como ir a la parada de ómnibus y predicar, es como ir al liceo e ir a predicar, es como predicarle a nuestros vecinos y tratar de hacer esos discípulos que estamos hablando. Después tenemos Samaria, que sería como, ellos lo tomaban como un lugar en donde había mezcla, no solo judíos, no era como el pueblo en sí puro, por decirlo de alguna manera, sino que incluso había problemas entre Samaria y Judea. Pero Samaria vendría a representar quizás algo no tan cercano, en este caso podríamos decir el Chaco argentino, podríamos decir Bolivia, quizás esa es nuestra Samaria. Y hasta el fin del mundo podríamos pensar en otros lugares que nos quedan muy lejos y que nuestros misioneros están yendo y agradecemos a Dios por ello, pero que podemos hacer nuestro aporte siempre en oración, en apartar algo para dar para ellos, para la obra. Sabemos que no es fácil, sabemos que muchas veces lleva mucho tiempo, dinero, conseguir los recursos necesarios. Y qué bueno que la iglesia está entendiendo esto y se pueda alinear con este propósito de hacer discípulos e ir y predicar el evangelio a todas las naciones. Y lo que yo les quiero proponer hoy es que seamos buenas cerraduras. Esas cerraduras que pueden permitir guardar cosas que son importantes, que pueden permitir guardar, atesorar ese mensaje que Dios tiene para nosotros, que puede permitir entender cuál es el propósito que Dios tiene y guardarlo, por más de que venga el enemigo a decirnos, no, mirá, vos sos pecador, ¿cómo Dios va a tener algo para vos? Te viene a golpear la puerta, vos la dejás cerrada, en ese caso. Porque no vas a escuchar esas voces externas que el enemigo viene para hurtar, matar, destruir, ¿verdad? Bueno, nosotros vamos a tener nuestra cerradura que funcione bien y no vamos a dejar entrar al enemigo. Y por el otro lado, cuando viene una persona a querer entender qué es lo que nosotros creemos, por qué vos tenés algo distinto, por qué tu amor es distinto al que me puede dar otra persona, ahí vamos a hacer que la cerradura se abra, que no se quede cerrada, y mostrar qué es eso que nos hace tan diferentes, que no dependió de nosotros, sino que fue decisión de Dios. Entonces, lo que les propongo es que seamos buenas cerraduras y que podamos estar predicando y haciendo discípulos. Y yo creo que como iglesia lo estamos haciendo y que Dios nos pueda decir cuáles son los pasos a seguir luego, cada día, en cada uno de estos proyectos. Los invito a estar orando, tomándose un tiempo para estar hablando con nuestro Dios. Señor y Padre, te damos gracias por tu palabra, porque entendemos que es clara en cuanto al mensaje que tú tienes, Dios. Entendemos que ese propósito que tú tenías aún desde el comienzo era que todos procedamos a la salvación. Y perdónanos, Dios, porque muchas veces no estamos alineados con tu propósito. Muchas veces ponemos como prioridad otras cosas en nuestra vida que nada tienen que ver con la tarea que nos encomendaste de predicar tu evangelio, Señor. Queremos que nuestra vida sea como esa sal que no pierde sabor.
Queremos también que sea como estas cerraduras que pueden funcionar y guardar y atesorar eso que tú nos diste, pero a su vez también compartirlo con aquel que lo necesite, Dios. Te agradecemos por el propósito eterno que tú tienes, aún desde antes que nosotros naciéramos, tú tenías ya un plan para nosotros, un propósito. Y todo aquel que cree no será condenado. Y nosotros hemos creído en Jesús, hemos creído en que ha venido aquí como un hijo tuyo, hemos creído en que dio su vida por perdón de pecados y hemos creído que ha resucitado al tercer día y tú lo levantaste y venció la muerte, Señor. Te pedimos ahora que nos ayudes a tener este fuego en nuestro corazón, estas ganas de que las demás personas conozcan de ti, de tu camino, que pueda ser predicado en Judea, en Samaria y hasta el fin del mundo. Gracias, Dios, porque tienes paciencia con nosotros y no retardas tu promesa como algunos tienen por tardanza, sino que tienes paciencia, tienes misericordia y estás esperando que naciones enteras se arrepientan, Dios. Quizás acá en Uruguay no lo vemos tanto, pero hay otros lugares que están con tanta oscuridad en su corazón y hay personas que no entienden, ¿es esto lo único que es la vida? Pero tú tienes propósito, Dios, y tú tienes una esperanza y esa esperanza es la que queremos compartir, Señor. Gracias te damos, Padre. Te pedimos ahora que nos sigas bendiciendo en el culto, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias.